Bueno, pues seguimos con la innovación, seguimos con la tecnología nacional Made in Spain y nos acompaña Antonio Pinel de Nomon. Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Súper bienvenido. Muchísimas gracias. Qué bueno, además tenemos una empresa experta en datos, Carlos, ¿qué te parece? Perfecto. Bueno, empresa de análisis de datos especializada en movilidad, ¿no? Y yo leí aquí, tenéis el propósito de poner el Big Data y la inteligencia artificial al servicio del desarrollo sostenible en un entorno complejo, ¿no? El tema de la movilidad. Antonio, cuéntanos, ¿cómo está la movilidad en España, ¿no? ¿Cómo está? O bueno, en España y en el mundo. ¿Cómo se mueve la gente? ¿Cómo se mueve la mercancía? Bueno, pues en general, la movilidad, tanto de la gente como de los bienes, está cambiando. Okay. Está cambiando mucho, además, los cambios son muy profundos. Estaba cambiando ya antes de la pandemia, antes del COVID. Bueno, había algunos cambios más relacionados con nuevas tecnologías y había otros más relacionados con factores de sostenibilidad. Y COVID ha incrementado estos cambios. Entonces, de los cambios que hay, no lo sé, quizá los podemos categorizar en tres grandes grupos. O sea, los que ya estaban ocurriendo y se han incrementado, como puede ser el teletrabajo, que ahora ya se está aceptando mucho en muchos lugares. Otros que son más coyunturales con el COVID, que se irán cuando se vaya el COVID, pues como la limitación de la capacidad en transporte público, etcétera, etcétera. Y luego otros que quizás son los más interesantes, o es la cara más positiva, que son los relacionados con el incremento de uso de movilidad más sostenible, de, pues como estamos viendo, de car sharing, de mobility as a service, todos esos cambios que son más sostenibles en el fondo. Y entonces en ese campo es donde nosotros hemos aprovechado la oportunidad para prestar nuestros servicios que están muy demandados, para caracterizar lo que está ocurriendo y además para predecir esos cambios, qué impacto van a tener y hasta cuándo van a estar ocurriendo. Eso es lo que habláis vosotros aquí. Estoy mirando en la web la movilidad inteligente. ¿En qué consiste eso de la movilidad inteligente? Bueno, el concepto de Smart Mobility o movilidad inteligente en el fondo hace referencia a la utilización de nuevas tecnologías, especialmente tecnologías de la información, para lograr una movilidad más sostenible, pero más sostenible en todas sus dimensiones, tanto en la económica, o sea, lograr formas de transporte que cuesten menos a los contribuyentes y que sean que presten mejor servicio, por un lado. Por otro, ambiental, pues que disminuyan las emisiones, que se favorezcan formas de movilidad que sean más sostenibles, evidentemente. Y luego la social, de forma que la movilidad permita incrementar la accesibilidad de las personas a los bienes y servicios que tienen. Y queda mucho por optimizar de la movilidad, del transporte, por ejemplo, de personas. Queda mucho por optimizar. Bueno, siempre se puede mejorar todo, siempre se puede mejorar. De hecho, la optimización en la prestación de los servicios de transporte es uno de nuestros campos de experiencia y de conocimiento. Estamos trabajando ahora mismo en algunos proyectos muy punteros en este campo para algunos clientes que precisamente nos están pidiendo eso. Nos están diciendo, es posible utilizar todas estas nuevas fuentes de información y todos estos datos que nosotros ya tenemos registrados, que nuestro servicio genera, integrarlos con otras muchas fuentes y tratar de optimizar el servicio. Esa es la finalidad. Mejorar el servicio para los usuarios, los indicadores de servicio para los usuarios y, por otra parte, mejorar la rentabilidad de ese prestador del servicio. Entonces, preguntas, ¿hay campo para mejora? Por supuesto. Y las nuevas tecnologías lo que nos hacen es facilitar esa aproximación. Y además yo veo que es muy interesante que este es un sector donde hay muchos, lo que llaman en inglés stakeholders, ¿no? muchos componentes. Porque, por ejemplo, se está trabajando esto que llaman de la España vacía, ¿no? Y se quiere, por ejemplo, reforzar las áreas rurales, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, porque tiene que haber escuelas, tiene que haber atención médica, pero tiene que haber también transporte, ¿no? En pueblos que tienen por 5 personas, 10, 20, tal. Entonces ahí entramos en un sitio donde están los ciudadanos, están los ayuntamientos, están las empresas privadas, que bueno, a ver cómo rentabilizas montar una ruta de autobús o una ruta de taxis o no sé, ¿no? Entonces está también el tema de la huella de carbono, ¿no? El tema de la contaminación. Vosotros realmente trabajáis en esto, ¿no? En conjugar
todos esos parámetros y que esos datos ayuden a tomar alguna decisión, ¿no? Efectivamente, o sea, lo has planteado muy bien. Las políticas de movilidad son increíblemente transversales, o sea, tocan todos los niveles y de todos los estamentos. Nosotros trabajamos y dando valor en todos los niveles, desde el nivel de políticas europeas, que son las que sientan las bases, políticas nacionales, políticas regionales, políticas locales, eso en el sector público, operadores de transporte, operadores privados de transporte, empresas nuevas que prestan estos servicios de mobility as a service, por otro lado, y por último, los ciudadanos, que el eje al final se vertebra en torno a ellos. Ellos son el centro de las políticas de movilidad, ¿no? Es mejor mejorar su calidad de vida y mejorar su inclusión en ese entramado de movilidad. Y luego otro área también que me llamó mucho la atención, que cubrís en la empresa, es el tema que se llama Mobility Analytics, ¿no? ¿Qué es esto y en qué consiste esto del Mobility Analytics? Realmente es un concepto que se empezó a acuñar hace algunos años y hace referencia a esto en general, a la utilización de estas nuevas fuentes de datos y su procesamiento para caracterizar la movilidad. O sea, puedo decir que esto es uno de los conocimientos nucleares de Nomon, ¿no? Creó y se estructuró en torno a estas capacidades, a este mobility. Vale, o sea que una cosa es tomar la movilidad, como por ejemplo cómo se mueven los trenes, los aviones, tal, y otra cosa es ver la movilidad desde el punto de vista de que llevamos un dispositivo prácticamente a todos los ciudadanos digital, que puede también dar muchísima información de, pues oye, cuáles son mis hábitos, ¿no? Esto que vemos, ¿no? Vemos el historial de Google, ¿no? De dónde he estado este mes y te saca ahí una gráfica espectacular y eso pues puede tener, para el mundo, por ejemplo, del transporte, puede tener un input bien interesante, ¿no? Efectivamente. Es cierto que el acceso que tiene Google a información del movimiento del teléfono es muy superior al que podemos tener nosotros. Nosotros, en el fondo, solo tenemos acceso a información completamente anónima e información agregada, es lo que generamos. Entonces, realmente no podemos caracterizar el movimiento de fulanito que sale de su casa. No, o sea, nosotros trabajamos con información más agregada, pero la realidad es que estas fuentes de información te proporcionan unas ventajas que eran impensables hace unos años. Poder disponer de información de movilidad procedente de dispositivos móviles, pues te da unas muestras de población sobre la que hacer el estudio enormes. Están constantemente actualizadas. Entonces tienen o sea, es una toma de datos pasiva, ¿no? El usuario no tiene que decir lo que está haciendo porque se le puede olvidar o tiene que tener disposición a responder, ¿no? Si le preguntas, por ejemplo, en una encuesta. Entonces, ese tipo de realidad es la que nos permite a nosotros aprovechar esas posibilidades para caracterizar la movilidad con mucha más precisión. Ok. Carlos, bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu visión en cuanto a, por ejemplo, esto del a la hora de analizar datos? Realmente los datos interesa mucho más sacarlos de plataformas, tipo así, horarios de trenes, autobuses, aviones, tal, o también el usuario como generador de datos, ¿no? Porque muchas veces se comenta que quizá el exceso de datos hasta puede ser contraproducente, ¿no? Cuéntanos un poco en movilidad. Sí, pero bueno, los datos de movilidad tienen una gran ventaja y es que son datos que describen hechos. No tienen casi ruido. O sea, no son datos completos en el sentido de que, por ejemplo, no dan cuenta de qué impacto produce la experiencia en el cliente o en el usuario, que puede ser importante, pero no hay ningún dato que contenga toda la información relevante. Okay. Ahora bien, los datos que atienden a los hechos, o sea, que son una huella digital de hechos producidos, son valiosísimos, porque permiten establecer, como Antonio seguro que sabe mejor que yo, patrones característicos de comportamiento. Esos patrones revelan preferencias concretas, preferencias reales además, porque las preferencias, cuando las preguntas, pueden dar lugar a todo tipo de fantasías. Que te cuenten cualquier cosa y luego la realidad es que... Los hechos necesariamente incorporan las restricciones de la realidad, las de la oferta y las del propio usuario. Entonces, eso es una información muy valiosa que tanto en movilidad como en otras actividades, en cuanto hay registros, hay que explotarlo, o sea, eso está claro. Entonces, gran idea la de una empresa centrada en movilidad, que además la movilidad es clave en la sociedad actual, porque lo más importante que hay, el centro de gravedad de la sociedad es el consumo. Pero no hay consumo sin movilidad.
Claro, te diriges o se mueve el paisano, o se mueve la mercancía, o ambas cosas. O se mueve la caja o voy yo a la tienda por la caja. No hay consumo sin movilidad. Entonces eso es clave y además también tiene que ver con la intervención anterior, ¿no? Porque los hoteles al final son lugares a donde la gente se mueve, ¿no? También. Entonces todo está... Hay una interrelación entre consumo, movilidad, lugares de estancia. Antonio, yo me apunté aquí algunos términos, ¿no?, que utilizáis en el sector, CAV, DRT, MAS. Cuéntanos un poco así, para los que no somos expertos del sector de movilidad, ¿cuáles son los indicadores con los que se trabaja normalmente? Bueno, estos conceptos que mencionas tienen el denominador común de que todos pertenecen a la idea de Smart Mobility, en el fondo, ¿no? CAV pues son los vehículos autónomos conectados, por ejemplo. DRT es el transporte que responde a la demanda, pues como puede ser Uber o como puede ser un servicio de autobuses que va recogiendo, un servicio de coche que va recogiendo a gente por los pueblos para llevarles al centro de salud más cercano y aprovechar ese viaje. MAS es Mobility as a Service, que incluye esa plataforma bajo la cual planificar un viaje que puede ser incluso con transporte intermodal, cambiando de uno a otro con una única plataforma de pago, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los que decíamos que están más relacionados con esa utilización de las nuevas tecnologías para generar una movilidad más sostenible en todos esos ámbitos que mencioné anteriormente. ¿Cuál es tu visión? Porque antes hemos estado hablando del sector de los hoteles. ¿Cuál es tu visión de los agregadores de movilidad, de transporte, ¿no? Estas aplicaciones que de pronto era para reservar un patinete, para moverte, y ya puedes reservar el patinete, la bici, mañana te ponen el coche eléctrico, tal. ¿Tú crees que vamos a un entorno donde va a haber, esto va a una concentración o no? Pues yo veo un gran futuro en este tipo de entornos, de Mobility as a Service, como mencionaba, creo un gran futuro, pero también veo que las empresas que participan de ahí necesitan muchos datos que actualmente no tienen. Ahí es donde entramos nosotros, intentando dar algo de sentido. Se genera mucha información, hay mucha información, pero se necesita mucha más. Una de las patas que es importante añadir aquí es, decíamos, se decía antes, oye, los datos de telefonía móvil, por ejemplo, o los datos de dispositivos móviles me pueden dar una foto fija, me pueden decir, esto es lo que hay. Ya, pero y con eso yo no puedo hacer un business model, yo no puedo hacer mi modelo de negocio con una foto fija, tengo que poder describir escenarios futuros, tengo que saber qué va a ocurrir. Ahí es donde entra en marcha la inteligencia artificial, que es lo que nosotros hacemos con esas capacidades analíticas, describimos una situación y con las capacidades de inteligencia artificial pues ya predices tendencias, predices escenarios futuros y sus resultados. Entonces ahí sí puede haber más utilidad para estas empresas agregadoras que mencionas, que sí pueden ya empezar a hacer escenarios en función del despliegue, en función de la zona residencial, en función de políticas que haya. Vale. Bueno, pues entonces veo que un mundo enorme, ¿no? Cuéntanos algún casos de éxito, ¿no? Donde digas, pues, que se pueda contar, claro. O de pronto una empresa que no sea de aquí, o un proyecto que ya ha terminado. Tenemos... Algo que, digamos, este tratamiento de datos ha ayudado a esa proyección, o la inteligencia artificial ha ayudado en este... Pues los tenemos, pero por dos motivos. El primero es porque España fue pionera en aventurarse en esto, en aventurarse en el uso de estas tecnologías a nivel estatal para caracterizar la movilidad. Junto, podemos decir, con Reino Unido y con Estados Unidos, ¿no? Son como los abanderados de este movimiento y España fue pionera en eso. Entonces, confió en nosotros para hacerlo. Nosotros, a nivel estatal, estuvimos proporcionando durante todo el periodo de estado de alarma de COVID la movilidad en todo el territorio español. Okay. Luego, eso lo hemos podido hacer también para el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pero dando un paso más y caracterizando el modo de transporte. Lo hacemos también a nivel municipal, con el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona. Y esos son como más nacionales, pero realmente a nivel internacional estamos teniendo también un recibimiento muy bueno. El Banco Mundial nos ha encargado hace poco un proyecto para utilizar estas tecnologías y caracterizar la movilidad en ciudades muy complejas como son Bogotá, como son Buenos Aires, y con el propósito de, si esto va bien, extenderlo luego a Montevideo y a Ciudad de México. O sea, que se está moviendo, que hay demanda para este tipo de servicios y hay muy pocas empresas que los proveen.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, enhorabuena, ¿no? Porque además yo soy un feliz exhabitante de Bogotá y viví 4 años y la movilidad allí te garantizo que es todo un problema, ¿eh? Bueno, pues nada, cuéntanos un poco la llamada a la acción, cómo podemos, las personas que estén interesadas, de pronto, no sé, un alcalde de una ciudad española o un empresario. El otro día vino a los almuerzos un empresario que tenía una flota de camiones y quería montar un Uber de los camiones español, ¿no? Tenía 50 camiones. Pues a lo mejor le puede ver interesante este tipo de servicios. ¿Cómo podemos encontrar y cómo? Pues muy fácilmente. Estamos muy activos en redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, en nuestra web www.nomon con 2ms.es, en mi correo personal, a donde quieran. Vamos, nosotros estamos, ya digo, presentes en todas las plataformas posibles y vamos, estaremos encantados de responder a cualquiera que tenga una duda en cualquiera de estos campos. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Antonio Pinel, de Nomon, empresa de análisis de datos especializada en movilidad. Qué bueno que bueno, pues esté innovando, ¿no? Y tengamos estos referentes tecnológicos en España. Vamos a seguir con un mensaje de los patrocinadores y seguimos con el programa.